Bienvenidos a otro programa más de 360 Cuerpo, Mente y Espíritu. Hoy está con nosotros, ya saben, el psicólogo Carlos Casas, que nos va a alimentar algo. ¿Qué nos alimentas hoy, Carlos? Pues fíjate que hoy el tema que yo te traigo es cómo dar instrucciones a los niños, ¿sí? Cómo trabajar con los niños o cómo dar instrucciones a tu hijo. ¿Qué te parece? Que ya no está tan niño, pero igual y me funciona, ¿eh? Sí, así es, pero fíjate, es algo bien importante. Muchas veces, los matrimonios jóvenes, no sabemos cómo poner límites o cómo dar órdenes a nuestros hijos. Ay, los matrimonios jóvenes no vaya. Sí, cada vez estamos viendo que cada vez son más jóvenes los papás. Sí. Y muchas veces entran en conflicto de cómo yo voy a ayudarle a mi hijo, cómo le puedo dar una orden, cómo le puedo dar una instrucción. La verdad es que nadie sabe, nace siendo papá, ¿no? Nadie sabe cómo ser papá. No. ¿Sí? Entonces no sé si tú recuerdas cómo le dabas órdenes a tu hijo o cómo le das instrucciones. ¿Cómo le daba instrucciones? Como por ejemplo, dame una hipótesis. No sé, a ver, por ejemplo, si tú querías que hiciera algo o que dejara de hacer algo, ¿qué le decías? No estés brincando en la cama. Excelente. Por ejemplo, el primer punto del que yo quiero hablar es del no. ¿Tú sabías que el cerebro de un niño no registra el no? Y de un adulto a veces tampoco, pero o sea, no registra el no. No registra el no. El cerebro de un niño, porque el no es un acto, no es algo que puedas llevar a la conducta, ¿sí? De hecho, el no es un pensamiento muy abstracto, que más o menos se obtiene a los 17, 18 años. Y aún teniendo 17, 18 años, a veces todavía sí, a veces no, tampoco no pasa. pasa. Entonces, el primer punto es bien importante evitar la palabra no. En lugar de decir no, lo que vamos a hacer es decirle la conducta que queremos que haga. Por ejemplo, tú le decías no corras, ¿sí? Ajá. El cerebro del niño no registra el no, él entiende el verbo, que es correr, ¿sí? Pero si tú le dices hay que mantenernos sentados o quédate quieto, eso es más probable que lo lleve a la acción. Con razón, mi abuela y mi mamá siempre decían eso. Le digo que me parece, que le digo, ve y hazlo. Parece que le digo que sí. Y es que no está registrando. No, el cerebro lo evita, sí, desaparece la palabra no de su cerebro. Entonces, es bien importante manejar la conducta. ¿Qué es lo que yo quiero que tú hagas? ¿Sí? Cuando estemos muy enojados, tenemos que buscar una palabra alterna, sí, evitando el no. Evitar el no, ¿sí? Porque muchas veces el niño, ¿qué es no correr, por ejemplo? No correr es hacer muchas acciones, es quedarse sentado, es acostarse, es brincar, ¿sí? Entonces, si le damos la instrucción concreta, es más probable que lo lleve a la acción. Ok, entonces voy a cambiar. No corras. Te quedas quieto, mijito, por favor. Así es, quédate quieto, por ejemplo. No te pelees con tu hermano. Hay que mantenernos sentados, con los brazos cruzados. Te quedas sentado. Sí, ¿qué es lo que quieres que haga más que qué es lo que no quieres que no haga? No comas con la boca abierta, mejor. Así es. Come con la boca cerrada. Cerrado. Híjole, qué difícil es quitarle no. En nuestra cultura tenemos decimos mucho el no tendemos a utilizarlo mucho. Entonces, esta es una manera saludable primero de dar órdenes. Eliminemos el no. El no, ¿sí? Okay. De hecho, estamos conversando y de repente se nos sale decir no, ¿sí? Entonces, esta es parte importante. El segundo punto, muy, muy importante, hablar de conductas más que de etiquetas o evitar etiquetar, ¿sí? Por ejemplo, si yo le digo a alguien, eres cochino, es diferente ser cochino a hiciste un cochinero. ¿Notas la diferencia? Sí, cómo no. Si yo le digo si yo le digo a alguien, eres cochino, le estoy hablando de su personalidad. Y después, si yo quiero que cambie eso, tiene que cambiar toda la personalidad. Entonces, nos tenemos que dirigir a la acción, no a la persona. Exacto, a la conducta. Oye, y esto aplica también a niveles gerenciales, administrativos. A los adultos también. A los adultos. Hay una frase en psicología que me encanta. El lenguaje crea realidades. Si tú le dices a una persona que es de cierta manera, se va a comportar de esa manera. Si todos los días yo me levanto pensando que voy a ser un campeón, ¿qué voy a hacer? Pues te preparas porque te han dicho que... Y fíjate que es muy común que las mamás digamos, ay, qué tonto, me salió medio tonto. Sí. Y entonces el niño comienza a comportarse como tonto, ¿sí? O de repente a mí me toca en ocasiones a trabajar con niños chiquitos y que les digo, a ver, ¿por qué no hiciste ese trabajo, no hiciste la tarea? Ah, es que soy muy flojo, ¿sí? Entonces utiliza la etiqueta. Su mamá ya le dijo... Porque la mamá le dice, papá. Así es, los niños escuchan todo, ¿no? Aunque a veces creemos que no, están escuchando todo y volteando para todas partes, aunque a veces pensamos que no. Entonces nos tenemos que ir a la conducta, no a la persona. Así es, a la conducta, ¿sí? Por ejemplo, ajá. Pero por ejemplo, ay, es muy guapo, eso sí. Por ejemplo, sí, claro, si es un elogio, claro que lo vamos a utilizar. Ok. De hecho, un elogio social es mejor. Si tú das como recompensa un elogio social más que algo material, le va a ayudar más al niño, porque si le das algo material siempre va a buscar lo material. Si hago esto, ¿me vas a dar qué? ¿Sí? Y está buscando lo material. En cambio, si tú le das un elogio social, no necesitas darle algo,
¿Soy claro con esta diferencia? Sí, fíjate que yo he visto que las mamás tendemos mucho eso. ¡Bravo! Eso es natural, ¿no? ¡Bravo! Sí, entonces es bien importante. ¿Qué te pareció este punto? Pues me gustó. Me hace más fácil que evitar el no, ¿eh? Que evitar el no, ¿sí? Hablar y evitar el etiquetado. Bien importante evitar el etiquetado. Muchas veces tomamos el etiquetado como personal. El negativo. Sí, pero el positivo también puede ser posible. A veces, sí, híjole, a lo mejor me va a ir mal, ¿no? Pero dicen, ay, eres una princesa. Y al rato la chamaca no quiere hacer nada porque es princesa. Porque es princesa. Así las princesas no trabajan. Y no existen. Sí, y hay en México. Exacto. Pero pues es natural, porque pues ya ves las modas, las películas, todo eso, pero entender, no sé, ahí cómo diríamos. Bueno, yo en cuanto al etiquetado negativo, si tú tienes un etiquetado positivo, si yo le digo a alguien, eres un campeón, se va a comportar como campeón, pues. Sí, por eso te decía, si yo todos los días me levanto pensando que soy un campeón, voy a actuar como campeón, pero si todos los días pienso que me va a ir mal, ¿cómo voy a actuar? No, pues, mi cerebro se va a registrar para comportar y ser acorde a lo que yo estoy diciendo, ¿sí? No etiquetemos. No etiquetar. Y entonces, el tercer punto sería, Carlos. El tercer punto, bien importante, trabajar en base a consecuencias. La vida tiene consecuencias. Por ejemplo, si usted llega tarde a su trabajo, va a haber una consecuencia. Pero si llega temprano, va a haber una consecuencia. Toda la vida es base a consecuencias. Entonces, vamos a dejar de trabajar en base a castigos y trabajar en base a consecuencias. Si yo le pido a mi hijo que haga alguna acción, si la hace, va a haber una consecuencia. Si no la hace, también va a ser una consecuencia. Es importante que la consecuencia vaya acorde al trabajo que está haciendo. Por ejemplo, si yo le pido que lave los platos toda la semana. O sea, ajá, buena pregunta. La consecuencia es lo que muchos llamamos castigo. por así decirlo. Que no debe de ser castigo, Sí, debe de utilizar consecuencias. Así es la palabra correcta. Entonces, si utilizamos consecuencia, nosotros, yo le pido al joven, oye, ¿sabes qué? Quiero que lave los platos toda la semana. ¿Sí? Si lo hace, va a haber una consecuencia positiva. Pero si no lo hace, va a haber una consecuencia negativa. Habría que ponernos de acuerdo en familia cuál va a ser la consecuencia negativa y que el chico lo sepa. Y no se vale decir, te voy a dar una buena consecuencia. Las amenazas es solo si lo vas a cumplir. Te recomiendo. vas a dar la consecuencia, ¿eh? O cuando estábamos chiquitos, no sé tú, pero cuando yo estaba chiquita en mi época, en la casa dábamos chinga y una consecuencia. Antes, con solo ver los ojos de la mamá, los chicos se calmaban. ¿Sí? Pues sí, pero ahora ya no funciona, no ya los chicos ya no se calman con ver los ojos de la mamá. Ahora es importante reafirmar esto, y si yo te voy a poner un castigo o una consecuencia, cumplirla. Si va a haber una consecuencia negativa, tiene que ser acorde a la edad y a la consecuencia o a lo que no hizo, ¿sí? Por ejemplo, no le puedo decir, te voy a encerrar todo el mes solo porque no lavaste un día los platos. O te quito el Xbox todo el mes, qué horror. Y fíjate, ahorita que dices te quito el Xbox, hay consecuencias negativas que pueden ser más pasivas o otras que son más activas. Por ejemplo, de nada sirve que tú le des una consecuencia negativa o un castigo diciéndole te voy a encerrar. Eso no sirve de nada, no ayuda que el joven se quede encerrado en su cuarto. Quédate encerrado en tu cuarto, le dicen, no salgas. Ese castigo no funciona. O vete sin cenar, tampoco funciona ese castigo. El castigo tiene que ser en base a algo activo. Por ejemplo, si no hiciste esta actividad, lo que vas a hacer ahora es que te voy a poner a limpiar los vidrios, ¿sí? Que haga algo el joven, ¿sí? Que sea algo activo. Que sude la consecuencia. Exacto, que elabore algo, más que estar haciendo algo pasivo como te quito el Xbox, te dejo encerrado en el cuarto, no vas a salir con tus amigos, ¿sí? Que sea algo activo. Está el chamaco viendo al techo nomás. No, y ahorita con la tecnología, si se quedan encerrados en el cuarto, tienen celular, ¿sí? Tienen computadora. Entonces, eso es lo que tiende a suceder. ¿Soy claro con esto? Ok. Entonces, a tomar acciones. Y también que no vean como un castigo acciones positivas. Por ejemplo, limpiar los vidrios, hacer una acción, no es necesariamente un castigo, porque es un valor, la limpieza, la quietud. Claro que sí. Entonces, a lo mejor manejarlo y decir, ¿sabes qué? Como no te gusta lavar los platos, bueno, la consecuencia va a ser que mejor ahora laves las ventanas y de esa no te escapas porque vas a hacer las dos. Por ejemplo, estos 3 consejos que yo te estoy dando, tú que tienes un poco de conocimiento de psicología, ¿cómo lo ves? Que eres mamá y que también eres un poquito psicóloga, por así decirlo. ¿Qué te parece? Me parece muy bien porque aquí tenemos que estar muy conscientes los padres que en el momento en que estamos dando una acción disciplinaria, porque eso es lo que es, tenemos que estar más conscientes que enojados, porque aquí tenemos que estar más conscientes que molestos, porque a veces nos molestamos y lo que quieres es que se vaya el chamaco castigando y hasta de cierta forma, pero tenemos que estar muy conscientes que esa manera en que nosotros llevemos la consecuencia también va a ser una acción
a futuro que estamos Claro que sí. buscando formar Estamos formando un carácter. un carácter. Sí, una personalidad. No nada más que ellos entiendan en ese momento y a veces el papá es para que se le quite, que sí nos pasa, Así porque es. ya no hayas que estar con el niño y más cuando son chiquitos que pasan por tantas etapas Así es. Ujú. en las que uno ya no haya que hacer con ellos. Sí, y entonces, como formamos un carácter, esto se va a ver recompensado en la adolescencia, ¿no? O en la vida adulta. A veces decimos, eso sería un tema muy interesante, a veces decimos, ¿por qué en la adolescencia se destrampó? ¿No? ¿Por qué en la adolescencia se está comportando así? No es que en la adolescencia se comporte así o se haya alocado, sino porque ya lo traía de niño. Solo que de niño, como decía una maestra, dan risas, ¿no? Un niño dice una grosería y da risas, pero la dice de adolescente y ya no te gusta. Ya no te gusta. De la gente y ya no te gustó. Entonces, es para formar este tipo de carácter. 3 pasos para Tres empezar, pasos. porque hay muchos que broncón. Así es. No diga no. Decir no, No. evitar el etiquetado. 2, evitemos el etiquetado. Su hijo no es feo, no es flojo, no es tonto. Así es. Tuvo una acción Exacto. que se comportó que no fue la correcta. Y el tercero es acción y consecuencia en equilibrio. Esos 3. Así es. Nada de que lo encierro, hay que ponerlo a trabajar, hombre, a que se accione, Así ¿verdad? es, eso es, esos 3 sencillos pasos. Así nos dejamos una pequeña tarea. Hoy me escapé de hacer experimentos, pero me encanta. Ojalá a usted también les haya gustado. Compartan esto porque últimamente hay muchos niños muy chiquiados. Recuerda que lo viste solo por X, Y, Z. hasta la próxima. Nos vemos.